Historia número uno: el accidente fatal. A los 16 años estuve involucrado en un accidente automovilístico bastante fuerte que me dejó hospitalizado durante al menos 3 meses. A pesar de esto, tuve bastante suerte, pues mi primo que iba manejando perdió la vida ahí, al igual que una mujer que se encontraba en la camioneta de al lado. Todo el suceso fue bastante horrible y me dejó un par de secuelas, tanto físicas como psicológicas, al grado de necesitar terapias durante años para poder superar todo el asunto. Unos años más tarde, cuando estaba ya en la universidad, uno de mis amigos, que no sabía nada del tema, se acercó de pronto conmigo y me mostró un video donde se listaban los peores accidentes automovilísticos. Yo, a pesar de sentirme un tanto incómodo, no dejé de ver hasta que apareció el video de mi accidente fatal. Recuerdo que la sensación fue muy similar a la del día que todo ocurrió. Sentí náuseas, escalofríos y pero mucho miedo. Tuve que irme de la escuela ese día y terminé regresando a la terapia poco después. Historia número 2: el usuario incógnito. Muchas veces me han preguntado por qué me rehúso tanto a tener Facebook, y aunque algunas veces lo he comentado, casi siempre me abstengo de hacerlo, ya que nadie suele creerme. Todo comenzó en el ya lejano año 2009. La fiebre por esta red social estaba en un punto muy alto. Todo el mundo tenía una cuenta, o incluso varias de ellas, y es que el hecho de que pudieran jugar, subir fotografías y videos para que los demás los vieran, y ver que los demás subían, además de enviar mensajes más rápidos que en SMS, era algo increíble, y lo convirtió en una locura. Yo, como buen adolescente, no podía quedarme fuera de todo esto, así que decidí hacerme un perfil. Busqué mi mejor foto y listo. Comencé a mandar y recibir solicitudes de amigos, y algunas de gente que no conocía, pero hubo una en especial, una de un usuario que no tenía nombre, y no era el típico que venía marcado como usuario de Facebook. Literalmente, este no tenía nombre. En el espacio donde debía de tenerlo no había nada, solo estaba el fondo blanco de la aplicación, además de no tener ningún tipo de foto de perfil. Me pareció algo raro, pero aún así lo acepté. Sí, la verdad sé que parece algo tonto, pero en aquella época muy poco se tomaban en serio las medidas de seguridad. El caso es que al instante en el que acepté la solicitud, me llegó un mensaje muy extraño de ese perfil. Solo decía: el 7 llegará antes. Le pregunté a qué se refería con esto y quién era, pero no respondió nada, y así fue todo el día. Yo me hice a la idea de que había sido un tipo de broma muy tonta, pero al día siguiente, a la misma hora exacta, recibí otro mensaje. Esta vez decía: si no limpias el cofre, tendré que salir. Aquello me pareció aún más extraño, pero nuevamente creí que era una broma. Los mensajes de este tipo siguieron durante los próximos días, y aunque pensé que se cansaría de hacerlo, eso nunca sucedió. Así que finalmente decidí bloquear a este usuario, pero aquello tampoco sirvió de nada, pues los mensajes seguían y seguían llegando, aun cuando este aparecía en mi lista de bloqueados. Opté por dar de baja mi cuenta y crearme otra nueva con un nuevo nombre diferente, pero apenas lo hice, al día siguiente recibí otro mensaje del mismo usuario, justo a las 2:14 p.m., la misma hora a la que había llegado todos los mensajes anteriores. Esta situación entonces comenzó a asustarme mucho y ya no parecía una simple broma, así que volví a cambiar de cuenta, pero se repitió lo mismo. No importaba qué le dijera o cómo le respondiera, siempre recibía solo un mensaje a las 2:14 p.m. Fue tanto su acoso que terminé por alejarme de Facebook y de todas las demás redes sociales que fueron lanzadas después de apenas hace unos años más tarde.
Luego de años me atreví a usar WhatsApp por motivos de trabajo, pero vivo con el miedo constante de recibir ahí un mensaje de este usuario sin nombre. Historia número 3. Mis amigos de la adolescencia. Antes de que Facebook existiera, allá por el muy lejano 2003, yo solía platicar con muchas personas en salas de chat bastante básicas, que estaban de moda por entonces. La mayoría de los chicos y chicas con quienes hablaba eran, según ellos, preadolescentes como yo, que en aquel entonces tenía 11 años de edad. Hice muchos amigos en ese momento, platicaba con ellos día y noche, y les contaba sobre mi vida personal y familiar. Si me gustaba alguien o algo así, incluso hasta llegué a salir con un chico canadiense. Bueno, en realidad salir es solo una expresión, pues en realidad nuestra relación era meramente cibernética. Ni siquiera recuerdo cuándo fue la última vez que entré a una de estas salas. Supongo que simplemente me aburrí y centré mi atención en otras cosas. 6 años después, a la mitad de mi adolescencia, Facebook se había convertido en lo que hoy estaba así de moda, así que me creé una cuenta usando el usuario del mismo correo de todos mis días de chat. No sé la verdad si aún sea así, pero en ese momento Facebook tenía una función donde podías encontrar amigos usando sus direcciones de correo electrónico. Recordando mis días en esas salas, me propuse buscar uno a uno los amigos que me había tenido para restablecer contacto con ellos. Mi sorpresa fue tal y francamente escalofriante, pues más de la mitad de las personas con las que había estado hablando a los 11 años de edad eran hombres de más de 40 años, muchos de ellos con familia e hijos de mi edad. De hecho, mi supuestamente muy guapo novio canadiense resultó ser un sujeto de mi misma ciudad, que al parecer había muerto en la cárcel un año atrás. Desde ese entonces dejé de usar internet por mucho tiempo y no he vuelto después de eso. Historia número 4. El espía. En 2008, cuando por fin mis padres decidieron instalar internet en casa, las cosas eran completamente diferentes, pues, por ejemplo, era visto como algo muy peligroso e irresponsable compartir datos personales tan simples como una fotografía o el primer nombre, y es por eso que todo el mundo usaba seudónimos y en la mayoría de los casos mentían sobre su edad. Yo tenía en ese entonces 13 años y no era la excepción de la regla, ya que en los foros de videojuegos que frecuentaba me hacía pasar por un tipo de 20 años de edad y tenía un nombre clave bastante tonto. Una ocasión, estaba buscando trucos para un juego y recuerdo que hice un comentario preguntando al respecto. Como era común en esos tiempos, tuve que esperar unas horas para recibir respuesta, así que me salí de ahí y me puse a navegar en otros sitios. Más tarde, volví al foro y noté que tenía dos notificaciones, una de mensaje y una de respuesta. La de respuesta era alguien que me había declarado la duda, pero la de mensaje era de una cuenta que no tenía fotografía y que según el perfil había sido creada ese mismo día. El mensaje era corto y bastante claro. Decía hola y mi nombre completo. Ten cuidado la próxima vez que vayas a la escuela caminando solo, pero en lugar de la escuela decía el nombre exacto de la escuela en la que yo estaba estudiando en ese tiempo. Recuerdo que sentí muchísimo miedo, no supe cómo reaccionar y solo apagué la computadora desde el botón de encendido. Debido a esto, no me conecté en línea durante años y todavía soy bastante inseguro para dar información personal en cualquier tipo de estas páginas o foros de internet. Historia 5. Los videos de internet. Ocurrió hace aproximadamente 5 años atrás, cuando yo tenía 13. Es curioso, porque he escuchado a muchos adultos hablar sobre cómo nuestra generación nació con un chip especial, algo que nos permite manejar todo lo relacionado con la tecnología sin ningún tipo de esfuerzo aparente. Creo también que es esa la misma creencia la que hizo que las restricciones en cuanto a lo que visitamos y la información que damos en línea ya no fuera tan estricta.
como aparentemente lo fue antes, o al menos eso es lo que mi hermano, que es 10 años mayor que yo, siempre se la pasa diciendo. Yo en esa época tuve una de esas fases en las que buscaba videos de todo tipo, en sitios extraños y oscuros, aunque sabía que algunas de estas cosas eran muy falsas. Ya había tenido un par de encuentros con imágenes bastante gráficas, videos tomados antes de un trágico deceso, entre otras cosas. En uno de estos foros me topé con un enlace que se llamaba simplemente sesamestreet.mp4. Sin pensarlo, y no sé realmente por qué, le di clic y fue así que fui redirigido a una página donde solamente se encontraba un video que inmediatamente comenzó a reproducirse. Era una serie de videos cortos e imágenes que pasaron de forma muy veloz, todos y cada uno de ellos mostrando a niños menores de 5 años de edad, que estos se encontraban ya sin vida. Todos estos mostrando de una forma grotesca y cruda sus cuerpos cubiertos de sangre y otras cosas muy gráficas que sinceramente prefiero no mencionar. No pasaron más de 4 o 5 segundos cuando yo de inmediato cerré todo y me puse a llorar de forma descontrolada. No sé si las imágenes realmente eran tan fuertes o fue la sorpresa del momento, pero sin duda alguna, después de eso, no he vuelto jamás a dar clic en ningún enlace extraño y también perdí esas ganas de ver fotografías o videos de ese estilo. Historia número 1. El usuario de Steam. Hace unos años, en la época retro de Steam, donde juegos tales como Half-Life y Team Fortress estaban en su máximo apogeo, yo solía tener una cuenta ahí. Tenía tan solo a un amigo de Steam, que era alguien a quien yo conocía bastante bien, y realmente nunca interactuaba con la gente que jugaba en los juegos online. Pero un día me llegó una solicitud de un tipo con el nombre de usuario Toymaker26. No reconocí el nombre de alguien con quien hubiera jugado, así que la rechacé. Pero una semana después, el mismo día de la semana y alrededor de la misma hora, recibí una notificación de ese mismo tipo. Ahora él me había agregado como amigo, algo que sin duda ya me parecía extraño y un poco llegado a lo espeluznante, pero le di el beneficio de la duda y lo acepté, creyendo que tal vez era algún amigo de la vida real o algo así. En lo que lo hice, se abrió la ventana del chat con un mensaje de que tan solo decía: "Hola, ¿cómo estás?". Antes de que me diera siquiera la oportunidad de responder cualquier cosa, otro mensaje apareció. Este mensaje era un enlace que claramente era una especie de virus o algo similar, aunque por alguna razón extraña decidí abrirlo de todas formas, algo que claramente fue un gran error. Una página web se abrió, mostrando muchas imágenes en baja calidad de lo que parecía ser gente mutilada, todo acompañado de un sonido que parecía ser el de risas histéricas o algo muy extraño. En el fondo sentí un escalofrío intenso y me paralicé del miedo por la impresión. Reaccioné momentos después intentando cerrar la ventana y al hacerlo, con que mi fondo de pantalla ahora era una de las imágenes que tenía un acercamiento muy claro, era bastante horroroso y algo sumamente asqueroso. Además, después comenzaron a saltar más ventanas emergentes, entre ellas un bloc de notas, donde aparecía de pronto mi nombre completo, mi dirección y algunas de mis contraseñas. La computadora simplemente no respondía, así que yo la apagué usando el botón de poder. No la volví a encender nunca más. De hecho, se la regalé un tiempo después a un amigo que era técnico de computadoras. Le expliqué todo el asunto que me sucedió y él me dijo cuando la revisó que esta computadora ahora era inservible, pues al parecer todos los archivos habían sido corrompidos. La verdad que no tengo ni idea de quién era Toymaker26, ni sé la razón detrás de lo que hizo. Ahora, incluso, admiro un poco sus habilidades informáticas para poder haber hecho algo así, pero en aquel momento, a mis 13 años de edad,
El maldito me hizo pasar una de las peores tardes de toda mi vida y logró que durante años me diera mucho miedo conectar para jugar a juegos en línea en una de mis nuevas computadoras. Historia número 2. La película. Esto me ocurrió en el año 2006. Recuerdo que mis padres me habían comprado mi primera computadora y yo, obviamente, estaba muy emocionado. Apenas la trajimos a casa y la instalamos, comencé a usarla. Como ya dije antes, era la primera, así que yo no tenía mucho conocimiento sobre cómo poder operarla, pero sabía lo básico. Así que comencé a buscar cosas que me interesaban, videos graciosos, canciones, información sobre películas, y fue justamente aquí cuando me acordé que se había anunciado la película de Dragon Ball Evolution, algo que me emocionaba mucho, ya que era mi anime favorito. Comencé a buscar imágenes e información al respecto, pero nada me gustaba, ya que en todas las páginas venía la misma información, hasta que en el final de las búsquedas encontré un enlace que prometía fotografías inéditas de la película y también del rodaje. Emocionado por esto, no dudé en entrar, pero aquello solamente me dirigía a una página totalmente en blanco que congeló la pantalla, mientras me aparecían unas letras de color negro y enormes que me marcaban error, error, error y error nuevamente. No sabía qué estaba pasando, así que, aterrado, llamé a mi papá, quien después de batallar un buen rato logró apagarla. La computadora fue llevada a reparar y nos dijeron que tardaría al menos 2 semanas en quedar lista. Lo más extraño no fue eso, sino que al pasar 2 días después de ese incidente, en el buzón de mi casa llegó un sobre que tenía mi nombre y obviamente mi dirección, además de una leyenda escrita con plumón que decía: imágenes inéditas de Dragon Ball. Con una mezcla de emoción y confusión, llevé el sobre a mi recámara, donde al abrirlo me llevé la peor sorpresa de toda mi vida. Adentro había varias fotografías, sí, unas tomadas con la cámara web de mi computadora, las cuales fácilmente habían podido ser explicadas por un virus, pero sin embargo, lo que me pareció sumamente extraño y escalofriante fue que también había fotos de mi casa y algunas más viejas donde aparecía yo como niño, e inclusive mis padres en su época de novios. No parecía haber ninguna razón lógica para que estas imágenes estuviesen ahí. Pensando que me podía meter en un gran problema con mis papás, solamente destruí ese sobre y nunca mencioné del asunto, hasta el día de hoy, que lo estoy contando aquí para ustedes. Historia número 3. La novia. Esto le pasó a mi hermano, que es 6 años mayor que yo, por ahí del ya lejano 2004, cuando él estaba por salir de la preparatoria. Conoció a una chica por internet. En ese tiempo no era algo tan común el dar información personal, así que lo único que él sabía de ella es que vivía en el mismo país y que estaba cursando la universidad. Comenzaron a llevarse muy bien y platicaban prácticamente todos los días. Incluso compartieron poco a poco información, hasta que ambos mostraron una fotografía de su rostro, para saber que no se trataba de una imagen robada o falsa. Ambos escribieron en la mano una palabra al azar y la mostraron en la imagen. Según lo que mi hermano cuenta, la chica era muy pero muy hermosa, a tal punto que incluso parecía una modelo o algo similar a eso. Sin embargo, las pruebas parecían apuntar a que todo era real, por lo que él continuó hablando con ella y eventualmente ambos se hicieron novios. Su relación duró algunos meses, en los que se enviaban mensajes, videos, fotos, y la verdad asumo que también algunas otras cosas subidas de tono. Él estaba tan enamorado que había comenzado a planear un viaje a la Ciudad de México para verla. Ella no era de ahí, pero habían acordado ese lugar como un punto medio entre ambos. Sin embargo, apenas unos días antes de su viaje, recibió un último mensaje de ella. En el mismo, la chica le confesaba que en realidad todo era una trampa y que no debía viajar, pues formaba parte de una organización criminal que prácticamente engañaba y desaparecía a personas. Sin embargo, por alguna extraña razón y retorcida, la chica se había enamorado en serio de mi hermano. Su escalofriante mensaje terminó con un
Lo siento en verdad, y nunca vas a volver a saber nada de mí, pero quiero que sepas que a ti sí te he amado. Historia número 4. El mejor amigo. Poco antes de que Facebook se volviera tan popular, es decir, en el último par de años de Messenger, yo solía agregar amigos con los que jugaba online, y a tan solo unos cuantos de ellos les platicaba cosas personales. Pero con el paso del tiempo, nos volvimos mejores amigos, a pesar de que todos de nosotros vivíamos en distintos países. Uno de ellos, de pronto, un día dejó de responder a nuestros mensajes, y esto duró durante varios días. Algo que, si bien era inusual, no era nada realmente preocupante, ya que a veces nos quedábamos sin internet o éramos castigados y eventualmente regresábamos. Lo extraño de esto fue que comencé de pronto a recibir correos desde su cuenta, con palabras que no tenían ningún tipo de sentido o nada de contexto. Le comenté a mi tercer amigo, pero me dijo que él no había recibido nada similar. Recuerdo que al menos fueron unos 10 correos en un lapso de 2 o 3 días, todos estos con este mismo formato extraño. De pronto, un día notamos que se conectó. Esto lo supimos, ya que Messenger avisaba de esto a todos los contactos, y ambos le empezamos a hablar, preguntándole qué es lo que le había ocurrido. Pero lamentablemente, lo que recibimos fue la respuesta de su hermana mayor, y nos dijo que exactamente una semana antes, el primer día que este chico dejó de contestar, él había fallecido En un accidente automovilístico, y que hasta ahora su familia había utilizado su computadora para avisarle a todos sus contactos, ya que al parecer le contaba todo sobre nosotros, sus dos mejores amigos, que vivían en países distintos. La verdad, pero que nunca pregunté acerca de los mensajes, esto lo hice por respeto, y también porque me daba miedo que no supieran de qué estaba hablando. Sinceramente, me da escalofríos el hecho de pensar que quizás mi amigo estaba intentando comunicarse conmigo de alguna forma, y la verdad, nunca volví a abrir esos mensajes. Historia 5. Jenny. Cerca del año 2006, yo frecuentaba un sitio llamado Habbo, que funcionaba como un hotel virtual, donde tú creabas tu avatar y convivías con personas de todo el mundo que hablaban tu mismo idioma. Fue allí donde conocí a Jenny, una chica que tenía la misma edad que yo, y también a su hermana, que era un par de años menor. Entablamos durante varios meses una relación de amistad en el sitio, hasta el punto en el que compartimos un poco más de datos personales, tales como el país de donde proveníamos, entre otras muchas cosas. Sin embargo, poco más de un año después de habernos conocido, noté que ninguna de las dos se había conectado en los horarios habituales que acostumbrábamos. Le mandé un correo electrónico preguntando si todo estaba bien, pero no recibí respuesta. Fue hasta aproximadamente 2 semanas después que vi que la hermana de Jenny se había conectado a Habbo y me dejó un mensaje avisándome que mi amiga había sido secuestrada poco tiempo antes y que no sabía nada de ella. Intercambiamos nuestros mensajes y ella se desconectó una vez más. Mantuve algo de contacto con ella, pero finalmente la comunicación se perdió. Hasta donde sé, jamás han encontrado a Jenny. Historia número 1. El video de mi infancia. Alrededor del ya lejano año 2010, se hizo viral un video en donde un tipo se lanzaba de una especie de acantilado, intentando caer hacia el mar, pero justo antes de dar el impulso final, el tipo se resbalaba y terminaba cayendo en lo que parecía ser aparentemente una piedra. En el video se escuchaban gritos de las personas que estaban junto a él y de quien estaba grabando también, mientras se mostraba el cuerpo inerte de aquella persona que comenzaba a llenarse a su alrededor de sangre ahí en el mar. Varias personas acudían en su ayuda. Momentos después, la imagen se cortaba y se mostraba ahora al hombre en una camilla, al parecer ya en un hospital, y ahí era donde las cosas se ponían bastante feas, pues se notaba claramente cómo su rostro estaba partido justo a la mitad,
con un corte vertical. Era algo realmente espantoso ver ese video, y aunque la verdad yo nunca supe si era real o no, a mis 10 años fue algo muy impactante, en especial porque por alguna razón YouTube me recomendó ese video, mientras yo veía cosas de fantasmas y algunas más similares. Recuerdo que después de ver el video me puse a llorar y no utilicé mi computadora por varios días hasta que esa sensación horrible se me fue. Historia número 2. Chat Roulette. Recuerdo que hace varios años yo tenía la costumbre de entrar en esas páginas de chat donde podías hablar con gente de todas partes del mundo. Era algo bastante interesante, pues conocías a muchas personas, aunque a veces te llevabas algunas sorpresas bastante desagradables. Fue entonces que un día, mientras buscaba alguna página nueva para interactuar, me encontré con una llamada Chat Roulette. Yo ya había escuchado algunas veces sobre ella, pero nunca había entrado, porque la dinámica en esa página eran los videochats, y hasta una semana antes de eso yo no tenía cámara. Pero cuando la encontré, justamente me acababa de comprar una nueva cámara, así que decidí entrar por primera vez. La página te enlazaba con personas de cualquier lugar, de forma totalmente aleatoria. Entré y conseguí conversar con algunas personas muy agradables, pero también me topé con un par de pervertidos y varios sujetos mayores. Pero la verdad que fue ninguna sensación bastante revelante. Mientras solo buscaba alguna conexión, me topé con algo que creí que era una broma, y es que del otro lado de la pantalla estaba yo, o bueno, alguien idéntico a mí. Al principio pensé que era algún truco o un hack, pero solo bastó un par de segundos de atención para darme cuenta de que esa persona no era yo, ya que no hacía los mismos movimientos que yo. Al contrario, él se limitaba a mover la cabeza con una expresión de miedo y desesperación. Aquello me empezó a asustar bastante, pues yo estaba tratando de averiguar qué era lo que ocurría. Sin recibir respuesta del otro lado de la pantalla, unos momentos después vi como alguien se acercaba por la espalda del otro. Lentamente lo tomaba de la cabeza mientras lo jalaba hacia atrás y con un cuchillo abría lentamente su garganta, dando paso a una gran cantidad de sangre que salía de ella misma, que ahogaba los quejidos de la víctima, quien solo me veía fijamente a través de esa cámara. En ese momento, la conexión se perdió, dejándome totalmente perturbado, pensando solamente en qué demonios acababa de presenciar. No pude dormir por varios días, y hasta hoy, cuando recuerdo aquella escena, el horror es tanto que el sueño se me sigue escapando. Historia número 3. Yo en Google. Buscar tu propio nombre en Google puede ser algo bastante curioso, y seguramente es algo que al menos todas las personas hemos hecho una vez en nuestra vida, ya que puedes encontrar personas que se llaman igual a ti o descubrir algún político o personaje histórico que llevaba tu mismo nombre. Pero lo que me sucedió a mí no fue nada agradable, y de hecho la verdad yo pienso que hubiese estado mejor sin saberlo. La cosa es que un día decidí buscar mi propio nombre en Google, solo por curiosidad, pero no tengo ningún apellido muy común. Aún así, encontré algunas personas que llevaban mi mismo nombre y apellido. Pasé como unas 15 o 20 páginas de búsqueda, pero encontré un lugar al que pocos llegan. Un sitio de Tripod, una de esas páginas donde puedes diseñar tu propio sitio web personalizado. La URL tenía mi nombre completo, seguido de mis antiguos nombres de usuario de Messenger. Así que decidí hacer clic y me encontré con una página muy básica, donde había un montón de fotos robadas de mi MySpace. Pero eso no era todo, pues también había alguna fotografía de mí que parecían haber sido tomadas sin que yo lo supiera. Cosas como yo trabajando en mi viejo auto o jugando en el patio de mi casa con mis hermanos. Cosas la verdad bastante personales y probablemente de hace unos 15 años o tal vez 17 años atrás. Fue algo realmente muy extraño y un poco aterrador. No tenía ni idea de quién era la persona que aparentemente me habría acosado durante toda mi vida.
hasta que desplacé hacia abajo y me di cuenta de que se trataba de una chica con la que salí durante un par de meses en la primavera del año 2004. Lo supe porque había una captura de pantalla de una conversación que habíamos tenido, donde le dije que me gustaba. Bueno, la verdad supongo que cuando terminamos, ella no lo tomó muy bien que digamos, pero la página era ya muy vieja, y estoy seguro de que su obsesión conmigo jamás llegó a nada más, nada que fuera algo peligroso para mí o para mi familia, pues ha pasado un largo tiempo y estoy seguro de que ella habrá madurado, y según lo que pude averiguar, ahora mismo ella tiene novio y vive en un estado diferente al que yo vivo. Aún así, esto sin duda es lo más extraño y aterrador que me ha pasado en internet. Historia número 1. La fotografía. Hace algunos años, cuando yo tenía aproximadamente 15 o 16, existía una página muy famosa en internet que mostraba personas que habían fallecido en circunstancias grotescas, y era algo sinceramente muy morboso, que yo visitaba frecuentemente cuando estaba solo en casa, ya que no quería ni imaginar qué me hubiese llegado a pasar si mi mamá me descubría viendo ese tipo de cosas. Un día, buscando alimentar mi morbo, terminé en un sitio web diferente que mostraba cosas muy similares, aunque también había fotografías del estilo, tomadas antes de la muerte y cosas muy relevantes. La verdad que no recuerdo muy bien la razón, pero dejé la página abierta y me puse a hacer otras cosas. Después mi mamá llegó y me dijo que iríamos a cenar a un lugar de hamburguesas cerca de la ciudad. Pasaron las horas y finalmente volvimos a casa. Yo entré en mi habitación, encendí el monitor y ahí, en cuanto me topé con la página que había estado viendo antes, gracias a mi morbo, decidí refrescarla para ver un par de fotografías antes de salirme. Y cuando lo hice, una de las primeras imágenes que se me mostraron era una de un restaurante, al mismo al que yo había ido, y ahí, en la imagen, estábamos mi mamá y yo cenando. Comencé a llorar descontroladamente y cerré todas las aplicaciones. Le pedí después de eso a mi primo que me borrara absolutamente todo de ese equipo y jamás he vuelto a entrar en esos sitios web. Historia número 2. El siguiente en la lista. Hace un par de años, yo era muy activo en Reddit. Realmente había visto en internet casi todo tipo de contenido, desde cosas asquerosas hasta grotescas, y pensé en aquel entonces que yo ya lo había visto todo, o que al menos nada nuevo podía llegar a sorprenderme, pero la verdad es que estaba muy equivocado. No recuerdo muy bien la razón, pero un día me encontraba discutiendo con un usuario de estas páginas, cuando el tipo comenzó a amenazarme de muerte y aseguraba que me iba a arrepentir de haberme metido con él. Algo muy típico, pues cualquier imbécil en internet puede buscar la forma de rastrear tu IP y de obtener algo de datos importantes, cosa para la cual yo ya estaba muy bien protegido, con VPNs y mucho tipo de esas cosas. Sin embargo, al paso de unas horas, el usuario respondió de nuevo, enviándome un enlace. Yo di clic en él y fui enviado a una página de gore, cosa que sinceramente me causó algo de gracia, pues si esta era su forma de intimidarme, era seguro que no lo iba a lograr así. El problema llegó cuando puse atención en esas imágenes, pues me di cuenta de que todas las personas en ellas eran rubios, igual que yo, y tenían una complexión delgada, y usaban también ropa de color negro y rojo, que es la forma en que yo suelo vestirme. Al pie de cada una de ellas venía una fecha, que databa desde el año 2009 hasta un par de semanas antes de ese día. Tal vez todo era una coincidencia, es cierto, pero al volver al foro noté que había un nuevo mensaje ahí, y decía: ten cuidado, podría ser el siguiente en la lista. Historia número 3. El usuario de MySpace. En los días en los que MySpace estaba de moda, yo solía tener una cuenta ahí. Recibí en una ocasión la solicitud de amistad de un tipo que yo no conocía de nada. Creo que en aquel entonces yo tenía al menos unos 14 o 15 años de edad,
así que sin pensar mucho en las consecuencias de esto, lo acepté. Hablamos en un par de ocasiones, pero realmente no llegó a nada nuestra conversación. Todo iba relativamente bien, hasta que unas semanas después me encontré con su página de MySpace. Él había tomado todas y cada una de las fotos de mi perfil y había decorado su página con ellas. Tenía un montaje de mí como imagen de fondo y en su foto de perfil tenía una fotografía editada en Photoshop de nosotros dos como si estuviésemos como siendo una pareja. Todas sus publicaciones eran referentes a mí, en donde me llamaba bebé, mi nena, mi amor, entre otras cosas. La peor parte de todo esto era que en las fotos donde yo salía con otras personas, él hizo montajes donde estábamos juntos, mientras que los ojos de los demás aparecían borrados, de una manera que incluso parecía algo violenta. Cuando entré, la publicación más reciente que tenía era una en donde me había escrito una especie de poema, y en donde además juraba que estaríamos siempre juntos, y que no iba a dejar que nadie se acercara para hacerme daño. Esto obviamente me aterró, pues no tenía idea de quién era ese tipo, ni de dónde vivía. Esa misma tarde eliminé mi perfil y jamás regresé a esa plataforma. Esta historia podrá no parecer la gran cosa, pero sin duda alguna no quisiera volver a saber nada de ese extraño sujeto. Historia número 1. La cita en línea. Esto sucedió hace un buen tiempo, cuando yo apenas comenzaba a utilizar Facebook y demás sitios de internet. No recuerdo exactamente si era el 2014 o el 2015, pero la red social ya tenía algunos años funcionando. Recuerdo que yo recién me había creado un perfil y comencé a agregar gente indiscriminadamente. Con la gran mayoría de ellos nunca tuve interacción, pero hubo una chica en especial con la que casi al instante comencé a intercambiar mensajes. Según lo que recuerdo, me dijo que era de alguna parte de Medio Oriente. Yo la verdad que no tenía ni idea de los idiomas de esos lugares, y ella tampoco sobre los de acá, por lo que siempre interactuábamos en un inglés muy pobre. Todo comenzó con conversaciones muy ligeras sobre cómo eran nuestros países y esas cosas, pero poco a poco todo fue volviéndose más cercano. Nos comenzamos a poner apodos cariñosos, inclusive llegamos a intercambiar nuestros números de teléfono, pero con el tiempo ella fue pidiéndome información más personal, la cual yo no me sentía a gusto de compartir. Los nombres de mis padres, la dirección de mi casa y algunas cosas más que no solo me involucraban a mí, sino también a mi familia. Lo que me pareció más extraño fue que cada vez que me pedía esa información y yo me negaba a dársela, ella se molestaba argumentando de que yo no la quería y que no confiaba en ella. Pero el punto de quiebre llegó cuando me pidió de nuevo la dirección de mi casa y tras negarme, ella me aseguró de que de cualquier manera la iba a conseguir. Aquello me preocupó, así que opté por dejar de mandarle mensajes. A veces solo me metía a leer de nuevo las conversaciones porque de verdad extrañaba nuestra convivencia. Hasta que me decidí un día y le escribí un mensaje largo donde le agradecía por los buenos momentos y me despedía de ella, ya que realmente no podía compartir información que pudiera afectar a mi familia como ella me lo estaba pidiendo. Apenas le envié ese mensaje y al instante contestó. Solamente envió una frase que decía: ¿quieres ver cómo morí?, junto a varias imágenes de ella, golpeada y atada al centro de un grupo de personas a las cuales no se les podía ver el rostro. Aquellas fotografías eran horribles, por lo que rápidamente yo cerré sesión y di de baja mi Facebook. Un tiempo después, investigué en internet aquello y descubrí que se trataba de un grupo de personas que con engaños robaban información personal. Duraron varios meses solamente trabajando, hasta que simplemente desaparecieron sin dejar ningún tipo de rastro. Esas fotos todavía me persiguen el día de hoy, y lo peor de todo es que la duda de no saber si esas personas habrían sido las encargadas de quitarle la vida a la joven, o simplemente ellos tuvieron acceso a las imágenes. Historia número 2. ¿Sentiste eso? Yo tenía un amigo en Facebook que vivía en otra ciudad, y recuerdo que siempre lo consideré alguien un tanto extraño.
ya que era una persona muy excéntrica, a tal punto que en más de una ocasión recuerdo haber pensado que tal vez su única intención de este chico era llamar la atención. No fue hasta una noche que mientras estaba sentada en mi escritorio tranquilamente navegando por Facebook, sentí de pronto algo extraño, como, como si una persona hubiese tocado levemente mi hombro. Asustada, puse atención a mi alrededor y confirmé que estaba simplemente sola. No me dio tiempo de hacer nada cuando un mensaje llegó a mi bandeja de entrada. Era este chico que simplemente me había preguntado: ¿sentiste eso? Historia número 3, 2011. Hace ya algunos años, yo solía jugar World of Warcraft junto a algunos amigos de internet. Nos habíamos conocido en un foro y con el tiempo nos volvimos un gran equipo. La verdad que eran chicos muy divertidos. La mayoría de ellos eran de Estados Unidos, pero también había un par de Europa y uno que, aunque también era estadounidense, vivía en Japón. Según lo que él nos contó, su padre lo había llevado a trabajar allí y eventualmente se había enamorado de la cultura japonesa, por lo que se quedó a vivir ahí. Como dije antes, nos volvimos muy buenos amigos, por lo que incluso fuera de juego, solíamos platicar regularmente y nos manteníamos al tanto de lo que pasaba en la vida de los demás. Y fue entonces que el terremoto y tsunami del 2011 ocurrió. En un inicio, creímos que simplemente habíamos perdido contacto con él, debido a las fallas en las comunicaciones, pero fue tan solo unos días después que notamos que en su perfil de Facebook, sus familiares y conocidos habían compartido la triste noticia de que él y su padre estaban desaparecidos y hasta donde sabemos jamás fueron encontrados. Fue una experiencia surrealista. Era impresionante ver las imágenes de la tragedia y saber que en alguna parte de todo ese desastre y escombro se encontraba nuestro amigo junto a su padre. No podíamos terminar el año sin una última entrega de videos aterradores de internet. Historia número 1. La cámara de seguridad. Fue algo sumamente extraño. Descubrí hace varios años una página que te permitía ingresar a ver en vivo cámaras de seguridad que por alguna razón estaban públicas. No era algo nada realmente ilegal o peligroso, pues al parecer incluso hay gente que ingresa un enlace para poder vigilar en tiempo real su negocio o su hogar. Yo me llené de curiosidad al encontrar esto y durante varios meses entraba a ver por un par de horas estos enlaces, topándome casi siempre con lugares vacíos o calles donde transitaban pocas personas. La verdad que era extrañamente relajante y terapéutico para mí, pues al mismo tiempo que tenía el video de fondo, ponía música de este estilo, algo un tanto relajante, como de elevador más o menos. Desafortunadamente, todo cambió una tarde. Me encontraba estudiando como siempre, haciendo zapping entre las diferentes cámaras disponibles en ese día, hasta que dejé una que mostraba un bello cruce en una ciudad que parecía bastante transitada. Después de un rato, volteé a observar la pantalla. Había autos cruzando, motocicletas, peatones y una que otra persona en bicicleta. De un momento para otro, vi cómo uno de estos ciclistas cruzaba una avenida para ser embestido violentamente por una camioneta bastante grande. El sujeto salió disparado directamente hacia la esquina donde se encontraba la cámara y cayó girando sin control hasta finalmente detenerse. Había quedado a un par de metros de distancia de la pared y a pesar de que la calidad no era la mejor, claramente se podía ver el daño que el golpe le había provocado. Una de sus piernas estaba completamente desprendida y la otra se encontraba sostenida por unas tiras rojizas de carne. Historia número 2. Amenazado. Hace un año me encontraba comentando en un artículo de Facebook, el cual hablaba sobre cómo un tipo había sido golpeado por un policía, cuando éste lo detuvo por posesión de narcóticos. Básicamente lo que yo estaba diciendo es que el tipo no merecía haber sido golpeado por eso, y que aquel oficial había abusado de más de su poder. Entonces, un tipo al azar comenzó a comentar que sí que lo merecía, y que con mi actitud hacia la policía, probablemente yo sería el siguiente en esa lista. Esto comenzó a generar un intercambio entre nosotros,
en donde discutimos por un largo tiempo, hasta que finalmente me mandó un mensaje por privado, diciéndome que nos deberíamos ver en persona. En este punto, yo fui a revisar su perfil y noté que ambos teníamos dos amigos en común, ambos de ellos compañeros que conocí cuando trabajé en un hospital psiquiátrico, algo que le agregó un toque más perturbador al asunto. Desde el inicio, después de que comencé a ignorar a este tipo, recibí un mensaje donde decía que estaría en mi casa en unos 40 minutos. Yo le contesté sarcásticamente: buena suerte encontrándola, pues vive en una zona bastante rural y muy grande. Pero aproximadamente una hora después, vi que un auto comenzó a pasar de un lado a otro, en una carretera muy cerca de mi casa. Este auto iba bastante lento y se detenía por momentos, solo para después seguir avanzando nuevamente. Esta era una autopista en la que los autos que transitaban en ella no pasaban a menos de 100 kilómetros por hora, así que sin duda alguna esto era algo bastante inusual. Inmediatamente contacté a mis dos amigos de Facebook para ver si conocían al tipo. Uno de ellos me respondió de inmediato y me dijo que sí que lo conocía, pero que no tenía muchos detalles de él. El otro, después de varios minutos, también respondió y me dijo que sí, y que le había dicho dónde vivía yo, pues el tipo había inventado una historia sobre que me conocía y que éramos amigos desde hace mucho tiempo. En esos momentos, mi esposa ya estaba muy asustada, así que yo tomé mi pistola y esperé cerca de la puerta frontal. Finalmente, vi cómo el tipo dentro del auto se acercó a la casa cruzando un camino de tierra, mientras gritaba en el teléfono muy molesto. Se quedó unos minutos ahí y después se fue. Al parecer, mi amigo le había dado una idea general de dónde vivía, pero exactamente no la dirección de mi casa. Y al haber más casas en la zona, no supo dar con la mía. Pero un par de horas después, recibí otro mensaje en Facebook, donde el tipo me decía: estuve a punto de encontrarte, hijo de perra. Historia número 3. Los videos recomendados. Supongo que todos han estado en la siguiente situación. Estás aburrido, es de noche y abres YouTube con la idea de encontrar algún nuevo contenido, pero te das cuenta de que no hay nada nuevo o interesante que ver en tus suscripciones. O simplemente ya viste todo lo que había que ver y decides comenzar a explorar. Esto es algo que he hecho muchas veces, o al menos lo hacía, hasta un día que me topé con algo realmente espeluznante. Esa noche, mi primo se había quedado a dormir en mi casa y ambos estábamos buscando videos de fantasmas o brujas, duendes y etcétera. Ya saben, lo usual. No nos dimos cuenta en qué momento ya estábamos navegando a través de las recomendaciones, topándonos con videos bastante buenos y otros que eran simplemente risibles, hasta que entramos a uno que tenía una miniatura bastante borrosa, pero en la que se podía distinguir que había algo con mucha sangre. Sin pensarlo dos veces, entramos a este que ni siquiera tenía un nombre, ya que era solamente un archivo genérico, como los que crean los teléfonos o las cámaras. Incluso este archivo terminaba con .mp4. Cabe aclarar que esto fue hace varios años, antes de que las creepypastas de este estilo se volvieran muy populares, por lo que captó nuestra atención desde el primer instante. El video duraba tan solo unos 30 o 35 segundos, aunque no alcanzamos a verlo por completo, pues comenzaba de forma directa, es decir, sin ningún tipo de preámbulo o un argumento previo. Al inicio, se mostraba una estufa que tenía una gran olla encima. La persona sosteniendo la cámara se acercaba muy lentamente y de pronto se asomaba, mostrando que dentro de la olla había muchísima sangre y además, flotando ahí, se podía ver algo que claramente identificamos como una mano humana. Después, casi como si supiera que nuestra reacción sería inmediata, el tipo giró bruscamente para mostrar que del otro lado de la cocina había un cuerpo sin vida tirado, que tenía varias partes faltantes, entre ellas los pies, una de las manos y el rostro. La calidad no era la mejor, pero era suficientemente claro para aterrarnos por completo. Ambos corrimos a la computadora y logramos detener el video.